Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gravísimo lo que ha señalado el congresista. En primer lugar, gravísimo lo que ha señalado el alcalde de Lima. Realmente necesitaríamos saber quiénes son esos congresistas que han ido a plantearle semejante proyecto de ley para legalizar, Al promover. alcalde, ¿no es cierto? Y el alcalde de Lima está en la obligación, creo, de decirle a la ciudadanía, y para que los congresistas, los parlamentarios también podamos tomar acciones. ¿Qué ética, qué moral, qué defienden congresistas que pueden ir a decir hagamos un proyecto de ley para promover el turismo sexual, haciendo uso de los niños, de las niñas, de los menores? Realmente es gravísimo lo que ha señalado el alcalde. Yo le invocaría que diga los nombres de esos parlamentarios, de esos malos parlamentarios que lamentablemente ya hemos visto también lo que se expresa el señor Balcázar, ¿no? Que yo esperaría de verdad, siendo presidente de la Comisión de Educación, Pamela, pudiera salir o hubiese salido, ¿no? Porque ha tenido la oportunidad de pedir disculpas, a decir, a corregirse en lo que dijo, pero él sigue afirmando, y su sustento es, eso pasa. No Claro, eso pasó. necesariamente lo que pasa está bien. Efectivamente, hay muchas niñas y las propias mujeres indígenas son las que trajeron este proyecto de ley, que no solamente tenía el prohibir que se casen, como ocurre ahora, niñas menores, a partir de los 14 años, permite el matrimonio en nuestro Código Civil. No solamente planteaban la prohibición a ese nivel, sino también planteaban una serie de medidas punitivas, de sancionar a aquellos malos padres, pero esa parte no ha pasado. Ha sido muy duro el debate en la Comisión de Justicia la legislatura pasada, y efectivamente el congresista Balcázar fue uno de los que se oponía a este proyecto de ley, y de verdad que hay situaciones de injusticia, Pamela, en nuestro país, y una de ellas es el matrimonio infantil, donde lo que ocurre en realidad es que se tapa la responsabilidad de los violadores. Claro. Porque, ¿por qué se casan las niñas o por qué las familias se entregan? Para que el violador no asuma su responsabilidad y no vaya a prisión, y en algunos casos a cadena perpetua, que es lo que corresponde cuando son niñas y son violadas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer más bien es responder a esa realidad dura, prohibiendo el matrimonio infantil, que así como nos han dicho las señoras indígenas, y para sacar un brevete necesitamos tener 18 años, como para una decisión tan importante no se considera la mayoría de edad. Bueno, ya hay dictamen, afortunadamente. Muchos congresistas han apoyado también, especialmente las congresistas mujeres que hemos promovido este proyecto de ley, y yo espero que en el Pleno, pronto, ahorita todavía no está en agenda este proyecto de ley, hemos insistido en ponerlo en agenda, y ese es un tema que quisiera señalar. Hay que hacer fuerza a todos para que entre a la agenda del Pleno, porque esté el dictamen, pero no está en los proyectos priorizados para ser tratados y votados en el Pleno, ¿no? Yo creo que lamentablemente este tipo de personajes, de congresistas que tienen una visión, en este caso, contra los derechos de los niños, de los niños, de las niñas, asumen responsabilidades tan importantes como dirigir una comisión de educación. Eh, yo escucho con preocupación que el presidente de la Comisión de Educación sea precisamente una persona que, entiendo, sin ningún sustento científico, hace aseveraciones como que el inicio de relaciones sexuales tempranas ayudan psicológicamente a la mujer, que él no ve ningún delito en las relaciones sexuales entre una menor de 14 años y un hombre que le doble la edad, y que, como tú bien has subrayado, Flor, el tema que como que la convivencia, de hecho, es lo que ocurre, es como que la norma. Entonces, todo bien, ¿para qué nos abocamos a poner en blanco y negro y en una ley que el matrimonio está prohibido? Me asusta porque vive de espaldas, o me da a entender que vive de espaldas a la realidad de abuso y sometimiento sexual al que se encuentran niños, niñas y adolescentes, y las cifras están ahí. 25.000 denuncias en los últimos 6 años por abuso sexual, y siempre en nuestro país eso es un subregistro, solo por mencionar una sola cifra, Así ¿no? es. Así es, mira, y las violaciones que van creciendo, las que se denuncian, donde se tiene registro, los embarazos adolescentes productos de violaciones. En realidad, yo tengo que señalar con mucha preocupación que así como el congresista Balcázar tiene esta idea y sigue defendiendo su idea de que cómo vamos a prohibir no solo el matrimonio infantil, sino viendo positivo las relaciones sexuales de niñas con mayores. Mire,
realmente ya uno no tiene forma de explicarles. Lamentablemente son taras que tienen de pensamiento retrógrado, que no se ponen en la situación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y lamentablemente no es el único, ¿no? Está también la congresista que lidera la Comisión de la Mujer, que tiene una posición en base a una religión y se olvida que estamos en un país que es un Estado laico y que tenemos, por supuesto, yo también tengo mi religión, yo soy católica y de una familia evangélica, cada uno podemos tener la fe que tengamos, pero eso es en nuestra vida privada. A la hora que vamos a asumir cargos públicos tenemos que defender el derecho de todos. Y lamentablemente hay parlamentarios que ponen por delante su fe, sus creencias, sus taras de pensamientos retrógrados, de épocas pues donde el machismo, porque hay que decirlo, todos estos pensamientos responden a que hay un machismo fuertísimo en sus mentalidades y desde ahí se relacionan con los niños, con las niñas, con las mujeres, ¿no? Y hay que estar alertas porque son quienes ahora en esta legislatura han asumido cargos importantes y ya nos advierten que van a legislar no en función del respeto de los derechos de los niños, de las niñas, sino en función de sus creencias que no tienen sustento, como tú bien señalas, Pamela, sustento en la ciencia, menos en la realidad. Mira, la realidad es tan dura para nuestros niños, para nuestras niñas, y decir que porque así pasa, tiene que seguir pasando, realmente es una falta de sensibilidad, por decirlo menos. Más bien hay que poner el foco ahí, en esta situación que el congresista Balcázar pretende normalizar, porque es lo que ocurre. No veo, más bien lo que siento es que va a haber un retroceso ultraconservador con estas dos designaciones, porque la señora Jáuregui, la congresista Jáuregui, ha hablado del sacrificio que ha hecho Mila, que todo aborto, bajo cualquier causal, es asesinato. Y ha dicho, esta pobre niña que ha sido sometida a la interrupción del embarazo, que es legal en el país en sus circunstancias, tendrá que cargar con ello. Es una nueva revictimización a la que está sometiendo esta niña y ella es presidenta de la Comisión de la Mujer. Así es, en nuestro país la interrupción del embarazo, denominado aborto terapéutico, es legal en determinadas circunstancias, cuando hay un riesgo de vida de una niña. En este caso, imagínense, una niña de 11 años, de tantas niñas, de tantas Milas que hay en nuestro país, violada sistemáticamente por el padrastro, embarazada, buscando, ¿no?, que el Estado le permita interrumpir el embarazo. En Loreto se negaron, y hay que decirlo. Se negaron las autoridades pudiendo hacerlo, se ha tenido que traer el caso a Lima para recién proceder, y realmente acá es un falso debate decir, acá yo defiendo la vida, yo no defiendo la vida. Miren, aquí tenemos que humanizarnos todos en nuestra mirada de la infancia. No podemos permitir más dolor de nuestras niñas que a tan corta edad tienen que vivir estas experiencias traumáticas y dolorosas de ser violadas, de quedar embarazadas, y hay mecanismos por los cuales el Estado puede cuidarlas y protegerlas. No vamos a poder recuperar y darles la paz que ellas tenían antes de vivir estas situaciones, pero por lo menos procuremos que su vida en adelante sea de mayor protección y no tener que cargar siendo a los 11 años, imagínate, madre, poniendo en riesgo vida. No están preparadas nuestras niñas, no hay que romantizar, porque a veces también se romantiza y se caen estos pensamientos machistas. La bendición de ser madre a los 11 años no creo que sea ninguna bendición, absolutamente. No es correcto, no es correcto, y tenemos que todos, de las religiones que seamos, de los colores políticos que seamos, cerrar filas para proteger a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestras mujeres, que no pueden ser violadas, que no pueden casarlas cuando no han cumplido la mayoría de edad. Ojalá aprobemos ese proyecto de ley, y no pueden ser violadas y dejar impunes y no acceder a la interrupción del embarazo cuando este sea necesario, y la ley lo avala, y creo que necesitamos mayor sensibilidad y seguir avanzando. Justamente, ¿de qué depende, congresista, si me permite, de qué depende que este proyecto de ley ya aprobado en comisión sea agendado en el Pleno? O sea, digamos, es de urgencia, son pequeños grandes pasos frente a al dramático panorama de desprotección de niños, niñas y adolescentes, porque además en el Congreso también se están oponiendo a aplicar lo que es una política de Estado, que es la educación con enfoque de género, la educación sexual oportuna, la educación en anticoncepción, en fin, son tantas cosas que se van abandonando por esta visión conservadora y con sesgo religioso, que empecemos por algo.
cuentan con las firmas, contarían con, no con las firmas, sino con los votos para ser aprobado en el Pleno? ¿Y de qué depende de que sea agendado en esta legislatura? Mire, en la siguiente junta de portavoces, y luego tendría que algún vocero, yo voy a coordinar con algunos voceros aliados, por ejemplo, la congresista Siri Bazán, que es una congresista cuya bancada ha apoyado este proyecto de ley, y otros parlamentarios también de otras bancadas, por ejemplo, la congresista Carol Paredes, bueno, ahorita ya no están en Acción Popular, pero han habido, lo que quiero decir es que este dictamen de prohibición de matrimonio infantil ha sido multipartidario. Hay apoyo de diferentes bancadas, no de toda la bancada en completo, por supuesto, porque son posiciones en algunos casos y apoyos individuales, pero la siguiente junta de portavoces, un portavoz debiera de colocar el tema. Yo voy a insistir, igual voy a mandar como parlamentaria el pedir que se agende en el Pleno, y yo espero de verdad que no haya mayor objeción, salvo el congresista Valcarza, en prohibir el matrimonio infantil y que en nuestro país el matrimonio sea a partir de los 18 años y protejamos a nuestras niñas, sobre todo en nuestra Amazonía, en nuestra sierra, de que sean casadas porque han sido violadas, porque esa es la situación real, eso es lo que ocurre lamentablemente. Igual, Pamela, comentarte la otra semana, que estamos en semana de representación, el día miércoles vamos a hacer una mesa de trabajo donde Naciones Unidas, que ha sacado un dictamen con recomendaciones para el país, que son, perdón, no voy a decir recomendaciones, son en realidad mandatos. Son mandatos. No es que yo recomiendo para que lo cumplas o no. Hay mandatos de cumplimiento obligatorio que Naciones Unidas ha emitido al Estado peruano, y vamos a hacer una mesa de trabajo con presencia de Luis Pedernera, quien está a cargo de la Comisión de Infancia de Naciones Unidas, que ha venido también al país. A propósito del caso de Camila, que es la tercera vez que esta comisión se pronuncia sobre cómo se violan los derechos de las niñas abusadas sexualmente, ¿no es cierto? Y que resultan embarazadas. Así es, Pamela, y no se conoce mucho en el país. Nosotros tenemos como país ya la obligación, y Naciones Unidas nos ha recordado, hay sentencias de carácter obligatorio, y lo que vamos a hacer es una mesa de trabajo para ver cómo el Estado peruano está avanzando en cumplir estas sentencias que tienen también un plazo determinado. Así que el miércoles vamos a estar haciendo esa reunión junto a la Comisión de Protección a la Infancia que lidera la congresista Limache. Vamos a estar haciendo esta mesa en el Congreso. Yo espero que los ministros, los viceministros estén presentes en esta reunión. Los hemos invitado, estamos haciéndolo junto a los organismos de Naciones Unidas y a las instituciones que están trabajando en favor de los derechos de la infancia. Quiero aprovechar que estamos hablando del tema de la situación de vulnerabilidad de los niños. Hace un par de semanas, informó un reportaje de César Cornelio sobre abuso sexual de profesores hacia alumnos. Hay una lista de profesores que han sido encontrados responsables, y sin embargo estas listas no son públicas, no son conocidas, y conocemos que las prácticas en estos casos es que se les traslada de UGEL o de comunidad y los mandan a otras zonas a estos profesores, digamos, con la posibilidad de que estén en entornos donde puedan encontrar otras posibles víctimas. El Ministerio de Educación en su momento inmediatamente respondió diciendo: haremos públicas las listas y aquellos profesores que estén en vías de investigación los apartaremos y los pondremos en labores administrativas lejos del entorno escolar. Sin embargo, hoy Minedu en una nota de prensa informa que va a recién presentar un proyecto de ley que permitirá identificar a profesores violadores o terroristas sentenciados. Recién. O sea, mientras tanto seguimos con esta práctica perversa de no conocer a quien ya fue encontrado responsable y saber cuál fue su destino y dónde está, y proteger a los niños. Mira, aquí, Pamela, este es un trabajo pendiente de hace años, y es el registro. Exacto. El registro, en el sector educación se ha avanzado en este sentido. Los profesores, los malos profesores, que en realidad no podemos ni llamarlos profesores, pero que vulneran los derechos de las niñas, que violan a las niñas, a los niños, son retirados efectivamente de manera inmediata y salen del entorno de la escuela, del aula. Pero inmediatamente también esa es la parte administrativa, se procede al tema penal, ¿no? Y lo que se procura ahí es que inmediatamente hay una prisión preventiva, se dé todo el proceso. Esa parte también hay que acelerar los plazos. Por ejemplo, hay
el planteamiento de los módulos de flagrancia, es decir, que ante hechos inminentes y que están las evidencias, no se tome pues todo el tiempo la prisión preventiva y se haga largo el proceso, que se haga de manera inmediata. Eso hay que trabajarlo, hay un trabajo ahí, una iniciativa de un módulo de flagrancia en La Libertad, y había el proyecto, y estamos también haciendo seguimiento de instalar otros módulos en otras zonas. Una de esas zonas era Lima, con el Poder Judicial liderando este proceso. Pero por otro lado, en el caso de los profesores, los malos profesores, malos elementos del sector que han cumplido sentencia por terrorismo, ellos están inhabilitados de volver al sector educación, y eso es por ley, eso está establecido. Sí, igual en el caso de violaciones, ahí yo recuerdo en el año 2020 sacamos uno de los decretos de urgencia justamente blindando a los niños, protegiendo a los niños de estos malos elementos. ¿Y pero cuál es la limitación respecto a publicar la lista? Ahí el Poder Judicial tiene una responsabilidad. Yo te digo, Pamela, siendo yo ministra, me reuní 2 veces con el presidente del Poder Judicial para decirle cuándo podemos tener, porque los que administran, al final, ¿quiénes son esos reos que están cumpliendo sentencia? Es el Poder Judicial. Pero no podemos decir solo el Poder Judicial, acá tiene que haber una presión, porque el principal interesado de que esto pase, y te digo, en la época que yo coordinaba con ellos ya tenían el sistema armado, estaban a meses de hacerlo público. ¿Y qué falta? ¿De qué depende? Bueno, acá yo invoco a la ministra de Educación, a la ministra de la Mujer. Tienen que hacer presión y coordinar con el Poder Judicial para que cuanto antes se haga público. ¿Por qué? Porque pasa lo que tú dices. En la escuela pública ya no se les contrata, porque permanentemente el Ministerio de Educación, ¿qué hace ahora? Pide al Poder Judicial listas. Entonces le va pasando listas cada cierto tiempo, pero no hay una comunicación, no hay un sistema donde yo ingreso el nombre y me salta si es o no un condenado por estos dos casos. Pero el Ministerio de Educación y la ministra Mañet Márquez lo que ha anunciado es que va a presentar un proyecto de ley para modificar otra ley 29988 y permitir la publicación de listas. O sea, ¿esto pasa entonces por una modificación legal que debería estar en manos del Congreso, o el Ministerio o pasa por el Ejecutivo presionando al Poder Judicial para hacer públicas las listas? No entiendo. Mira, acá tú puedes hacer más leyes para reforzar, pero no necesitas más leyes para publicar, porque ya está establecido el registro único de víctimas y personas agresores. Eso ya debiera el Poder Judicial hacerlo público, y creo que lo que falta es más bien la presión y hacer los principales, como digo, los principales que tienen que ponerse a defender estos temas son la ministra de la Mujer y la ministra de Educación. Yo creo que ahí hay una coordinación. Las leyes se pueden hacer para ponerle, si quieres, más presión, pero el sistema ya estaba formulándose. Había un presupuesto especial que en el año 2019 destinó el Ministerio de Economía y Finanzas. De repente a veces pasa, Pamela, que hay tantos cambios de gestión que la gente no sabe qué cosa se queda trabajando en el Estado y vuelve a foja cero y vuelve a foja cero. Bueno, esto es fundamental. Esto es fundamental. Y ahí está el registro. Aprovecho en decirles que hagan las coordinaciones. Ya estaba en la etapa final para su publicación, para que no pase lo que hoy pasa. Ya no los contratas en la escuela pública. Pero puede ir a buscar trabajo en el sector privado y ignorando esta condena. Increíble. Increíble, ok. Una última, porque nuevamente ha vuelto a los titulares, congresista, las consultorías que hizo con el Estado. Usted ha sido ministra de Educación y ha dicho, esas consultorías no las hice en paralelo a los cargos de confianza que ostentó en su momento. ¿Cuántas asesorías han sido y en qué épocas, para terminar de aclarar este tema? Porque el titular es en onda de denuncia, ¿no es cierto? Mira, Pamela, acá hay una campaña pues orquestada, porque les molesta que yo salga a decir todo esto que estoy diciendo ahora en defensa de los niños, les molesta que defienda la SUNEDU, les molesta que advierta situaciones de mercantilización de la educación cuando salió el tema de los vouchers, les molesta mi participación en la política, entonces comienzan a inventar y a querer mantenerme, supongo, entretenida en atender a sus quejas, y lo que voy a hacer es lo que yo he venido haciendo. Respondiendo con transparencia, estoy sacando una página web donde estoy poniendo y pidiendo a todos los ministerios para que no sea mi palabra contra las difamaciones, ¿no? Poniendo todo con mucha claridad, porque esto van a seguir. Cuando ya no tienen argumentos, usan la palabra caviares, usan la palabra consultorías, pero no hay nada irregular. Yo efectivamente trabajo en el Estado toda mi vida.
He sido cargos de confianza, desde ministra, directora, he sido órdenes de servicio, SNP, CAS, he hecho algunas consultorías, por supuesto, que son servicios. ¿En qué gobierno se ha hecho consultoría? Pero nunca, quiero decir, Pamela, nunca superpuesto ningún cargo de confianza. Y eso es lo que quiero demostrar y ponerlo de manera muy transparente en la página web que estoy lanzando la siguiente semana, a fin de mes, para que a inicio de febrero la gente pueda entrar y ver, porque sabes que hay mucha malinformación. Y por supuesto, con las personas que se han ensañado en difamarme, estoy tomando las acciones legales, las acciones penales, porque tenemos que defendernos. Creo que lo que también quieren es que los políticos que entramos a servir, a hacer un trabajo honesto, nos cansemos, nos aburramos y nos vayamos. Y de verdad para mí no es solo lo que me hacen a mí en términos de difamación, sino lo que vienen con los nuevos políticos. De verdad yo espero que en una siguiente elección esos buenos políticos, jóvenes, hombres y mujeres, puedan entrar y seamos por lo menos 15, 30, defendiendo los derechos de los niños, la educación, y podamos hacer frente. Sí, entiendo. Me quedó claro eso. Quería saber las asesorías en qué gobiernos o a los ministros de qué gobiernos le ha hecho esas consultorías y asesorías. Justo cuando yo terminé de ser directora regional de educación, hice una consultoría justo para este tema. De cómo crear un sistema de prevención y de sanciones para los temas de violencia sexual. Esa es una consultoría que lo hice durante el año 2017. Bueno, ahí estaba el gobierno de turno, era el gobierno del señor Ollanta, y luego hice otra consultoría para el Consejo Nacional de Educación, también más o menos creo que en el mismo año, y eso es lo que señalan como algo negativo, ¿no? Yo creo que también hay mucha atención a la ciudadanía, ¿no? El tema de la consultoría no es el problema es si esa consultoría sirve, si son buenos productos. Por eso en la página web voy a poner incluso los productos, que lean los informes que hice y que juzgan. No son documentos de 2 páginas, son documentos de propuestas que me pedía el sector, porque, bueno, yo trabajo, me dedico a eso, esta es mi especialidad, ¿no? La educación y todo lo que significa la gestión educativa. Y en ese campo me he movido siempre. Así que yo te agradezco la pregunta para poder aclararlo. Congresista, le agradezco mucho habernos atendido.